Durante el resto de su vida, con la excepción de una breve tregua, Pablo estuvo en guerra con el Estado. El principal punto de conflicto seguía siendo la extradición, un destino que temía más que la muerte. Pablo había dicho alguna vez, mejor una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos. Su estrategia para evitar la extradición era la muerte o el dinero. Su política de plata o plomo sería tan notoria y efectiva que llegaría a debilitar aún la mismísima democracia de Colombia. A finales de 1984 ya era intocable en Medellín. Se movía con total libertad por la ciudad, acudiendo a corridas de toros y a discotecas, haciendo de anfitrión en las fiestas que daba en sus mansiones, y todo ello mientras oficialmente se lo consideraba un fugitivo popular y poderoso. No había duda de que había comprado las voluntades de la policía y de los jueces, y el que le plantara cara entraba en la lista negra de los que moriría. En julio, el juez a cargo de la investigación del asesinato del ministro de Justicia Lara Bonilla también fue asesinado en Bogotá. Durante el otoño de 1985 Pablo ofreció entregarse una vez más, si el gobierno le aseguraba que no lo extraditaría a Estados Unidos. Cuando el gobierno se negó, Pablo se preparó para una batalla sin fin. Formó una hermosa organización llamada Los Extraditables, cuya misión era luchar a muerte en contra del tratado firmado con los norteamericanos. De hecho, el nombre no era más que un burdo eufemismo para referirse a él y a varios de sus amigos, que eran los blancos principales del tratado de extradición. Los extraditables le dieron la oportunidad de tomar parte en los asuntos internos del país y de escribir. Pablo tenía la costumbre de redactar extensos comunicados con una caligrafía medio letra de imprenta, medio cursiva, a menudo agrandando ciertas mayúsculas y algunas palabras para otorgarles más énfasis. Pluma en mano, solía dejarse llevar hasta el paroxismo de la indignación retórica, consciente de que las acusaciones contra él en Estados Unidos y de que las órdenes de arresto expedidas en su propio país le colocaban a un paso de acabar su vida tras las rejas de una prisión norteamericana. Su inquino contra la extradición reflejaba su instinto de supervivencia, que él convirtió en asunto de orgullo nacional. La extradición significaba una especie de insulto para los colombianos, y Pablo sabía que sus comunicados llegaban al corazón de sus compatriotas. No solamente daban a entender que la nación era demasiado débil para administrar su propia justicia, lo cual era cierto, sino que Estados Unidos representaba una especie de autoridad moral superior. Pablo constituía sin duda un curioso portavoz para ese razonamiento, y expresara, en esencia, que únicamente Colombia tenía derecho a arrestarle y juzgarle, y advirtió a los líderes que si persistían en cumplir con el tratado correría la sangre. Después de que uno de los suyos, Jorge Luis Ochoa, fuera arrestado en España, los extraditables enviaron por fax una declaración a los periódicos, la radio y la televisión en Bogotá. Hemos descubierto que el gobierno intenta por todos los medios posibles extraditar al ciudadano Jorge Luis Ochoa a Estados Unidos. Si Jorge Luis Ochoa es extraditado a Estados Unidos, declararemos la guerra total y absoluta a los políticos de nuestro país. Ejecutaremos sin más a los principales dirigentes. Ya fuera por las amenazas de Pablo, o la preocupación por la soberanía de Colombia, o acaso por ambas razones, las autoridades protestaron contra la petición de extradición del traficante Ochoa por parte de Estados Unidos. Ochoa fue trasladado a Cartagena por avión y allí salió en libertad bajo fianza, y sin perder ni un segundo desapareció. Los principales blancos de Pablo a mediados de los 80 eran los miembros del sistema judicial, a los que les ofreció plata o plomo. Cuando se entabló una demanda contra el tratado de extradición en 1985, Pablo sobornó a empleados de la fiscalía para que tramitaran una recomendación favorable. Acto seguido se dedicó a convencer a los jueces, uno de los cuales recibió una carta, probablemente escrita por Pablo, que decía: nosotros, los extraditables, les escribimos, porque sabemos que ha afirmado pública y cínicamente que el tratado de extradición es constitucional. No le vamos a rogar ni a pedir compasión porque no la necesitamos. Desgraciado inmundo. Vamos a exigirle una decisión favorable. No aceptaremos estúpidas excusas de ningún tipo. No aceptaremos que se enferme. No aceptaremos que tenga vacaciones, y no aceptaremos que dimita.
Usted tomará la decisión en un periodo de 15 días después de la recepción de la recomendación de la Fiscalía. La carta proseguía dejando claro que una decisión en contra de la extradición sería recompensada generosamente, mientras que todo hilo de desafío conduciría a que la familia del juez fuera asesinada y posteriormente cortada en pedazos. Juremos ante Dios y la vida de nuestros hijos, que si nos falla o nos traiciona, será hombre muerto. Era una amenaza a tomar en cuenta. 4 jueces relacionados con el caso, todos habían recibido cartas similares y todos se habían negado a ceder, fueron asesinados. Más de 30 jueces habían sido ejecutados desde el fatal atentado a Lara Bonilla. La duda entre la plata o el plomo tenía al funcionariado de Bogotá aterrorizado bajo sospecha. En noviembre de 1985, días después de los asesinatos de los 4 jueces que sopesaban el candente asunto de la extradición, el grupo guerrillero M-19 tomó por asalto el Palacio de Justicia de Bogotá, exigiendo entre otros puntos que el gobierno desistiera de hacer cumplir el Tratado de Extradición de 1979. Los terroristas tenían en su poder a toda la Corte Suprema y a todo su personal, dando pie a un asedio de parte de las fuerzas del gobierno que se saldó con la muerte de 40 guerrilleros, 50 empleados judiciales y 11 de los 24 magistrados. El asalto dejó tullido al Poder Judicial colombiano y en efecto frustró las negociaciones de paz que estaba realizando el presidente Betancourt con las FARC y el M-19. Durante el asalto fueron destruidos unos 6.000 expedientes de casos criminales, entre los que figuraban las actas de los procesos contra un tal Pablo Escobar. Tiempo después se informaría que Pablo y otros capos habían pagado al grupo guerrillero la suma de $1 millón para llevar a cabo el asalto. Todavía había, sin embargo, almas valientes en la vida pública, que le plantaban cara a la política de plata o plomo, pero a finales de 1986 muchos de ellos seguían con vida. Aquel mismo mes, la acobardada Corte Suprema de Colombia declaró nulo el tratado de extradición debido a un tecnicismo. Había sido firmado por un representante del presidente y no por el presidente en persona. La revista Semana aplaudió la decisión y declaró que el tratado ofendía la dignidad de Colombia. Pablo hizo estallar fuegos artificiales en Medellín para festejar la victoria, y su periódico, Medellín Cívica, lo definió como el triunfo del pueblo. Pero fue un triunfo efímero. Estados Unidos gozaba de demasiada influencia en Colombia como para perder su derecho a extraditar así como así. Pocos días después y con gran celeridad, el nuevo presidente electo, Virgilio Barco, volvió a firmar el tratado. Pero victorias de ese estilo eran cada vez menos frecuentes. Colombia estaba aterrorizada hasta la médula. El editor de El Espectador, Guillermo Caño, escribió con suma tristeza: pareciera ser que hemos decidido convivir con el crimen y declararnos vencidos. El cártel de la droga ha tomado el control de Colombia. Semanas más tarde, Caño, de 61 años y cabello blanco, conducía su coche en Bogotá, su asiento trasero cubierto de regalos navideños, cuando un sicario motorizado de Escobar lo cosió a tiros al volante de su vehículo. La sangrienta lucha de Pablo continuó imparable. Sus abogados y sus sicarios fueron desportillando trocito a trocito los casos que contra él aún se mantenían vigentes. Por medio de asesinatos y de sobornos, logró que su nombre desapareciera de la acusación formulada contra los responsables de la muerte de Lara Bonilla y, debido a la misteriosa desaparición de los antecedentes criminales, también fueron retirados los viejos cargos que contra él pesaban por la muerte de los 2 agentes del DAS responsables de su arresto en 1976. Reconociendo por fin que el sistema legal estaba obstaculizado, Colombia dejó de celebrar juicios ante jurado, ya que los ciudadanos temían demasiado comparecer en cualquier juicio que estuviera remotamente relacionado con el tráfico de drogas, e hizo el intento de proteger a los jueces ocultando sus identidades. Sin embargo, esos jueces sin rostro también caían como moscas. Quedaba patente que Pablo intentaba por varios modos eludir la justicia norteamericana. Convencidos de que Estados Unidos tenía un interés mayor en luchar contra comunistas que contra narcos, los abogados de Pablo se pusieron en contacto con el fiscal general norteamericano en 1986, ofreciéndole a cambio de una amnistía por los crímenes de los que le acusaban cierta información perjudicial a las guerrillas marxistas. La oferta fue un gesto. Después traicionó a Carlos Lever, su socio de tantos años en el cártel.
La policía colombiana recibió el soplo de que Carlos Lever daría una fiesta el 4 de febrero de 1987. El pintoresco y excéntrico líder del cártel fue arrestado e inmediatamente extraditado de Bogotá a Tampa, estado de Florida, en un avión de la DEA. Mientras Lever aguardaba la partida en la parte trasera del avión, con su ridículo atuendo, compuesto por botas de combate, pantalones de chándal y camisa a rayas, los fotógrafos dispararon todas las fotos que quisieron ante su expresión de pasmo mezclada con desconcierto. Lo condenaron a 135 años de prisión en Estados Unidos. Letke no olvidaría la traición. Aún así, Estados Unidos no deseaban hacer tratos con Pablo Escobar, era un ejemplo de la seriedad con la que el gobierno de Reagan se tomaba la guerra contra el narcotráfico. En abril de 1986 el presidente Reagan había firmado la Directriz 221, que, por primera vez, definiría el tráfico de drogas como una amenaza a la seguridad nacional. La directriz abría las puertas a la intervención militar directa de Estados Unidos en la guerra contra el narcotráfico, fundamentalmente dirigida a la fumigación de cosechas, la destrucción de laboratorios clandestinos y la captura de los jefes del narcotráfico de América Central y del Sur. Esto significó una colaboración sin precedentes de fuerzas policiales y castrenses, y el propio Reagan dio la orden de que toda ley o reglamentación que prohibiese tal alianza fuera reinterpretada o enmendada. A los departamentos, ministerios, de defensa y justicia norteamericanos se les encomendó la tarea de desarrollar y gestionar toda modificación necesaria a los estatutos vigentes, reglamentos, procedimientos y directrices que prohibiesen a las fuerzas militares de Estados Unidos apoyar las acciones de las fuerzas de seguridad contra el narcotráfico. A partir de aquel verano, efectivos norteamericanos se unieron a agentes de la DEA y a la policía boliviana para lanzar una operación contra 15 laboratorios en los que se procesaba cocaína en aquel país. Dentro de su país, Pablo continuaba jugando fuerte. En diciembre sus sicarios mataron al ex jefe de la policía antinarcóticos y a 2 legisladores que habían defendido la causa de la extradición. En enero de 1987, el exministro de Justicia, y por entonces el embajador colombiano en Budapest, Hungría, fue detenido en medio de una tormenta de nieve por un hombre que le descerrajó 5 disparos en la cara. El embajador sobrevivió. El periodista Andrés Pastrana, hijo de un expresidente y candidato conservador para el puesto de alcalde de Bogotá, fue secuestrado. Una semana después, el fiscal general Carlos Hoyos murió en medio de una infinidad de tiros en Medellín. Una llamada a una emisora de radio local dio cuenta de la ejecución de Hoyos, ese traidor y vendido. Y cuando un juez decidió presentar cargos contra Pablo por el asesinato de Guillermo Caño, recibió la siguiente nota de los extraditables: somos amigos de Pablo Escobar y haremos cualquier cosa por él. Sabemos que no existe la más mínima prueba en su contra. También sabemos que a usted le han ofrecido un puesto diplomático en el exterior para después del juicio. Sin embargo, queremos recordarle que, además de cometer una vileza judicial, cometerá un gran error. Podemos ejecutarle en cualquier parte de este planeta, entre tanto verá morir, uno por uno, a todos los miembros de su familia. Le recomendamos que lo reconsidere, porque después será demasiado tarde para lamentaciones, ya que llevar al señor Escobar a juicio acabará para usted en un árbol genealógico sin mayores y sin descendientes. A finales de 1987, los telediarios de Bogotá emitían noticias de asesinatos casi todos los días, y el nuevo embajador, Charles Gillespie, advirtió a Washington que la escalada de violencia en Colombia estaba a punto de derribar al gobierno, por lo que el Consejo Nacional de Seguridad preparó una estrategia nacional exhaustiva para apuntalar al frágil gobierno. Por su parte, el presidente Barco, ante la evidencia de una guerra abierta, declaró el estado de sitio. En medio de aquel apocalipsis, Pablo dirigía la guerra rodeado de una considerable paz, llevando una vida normal a la vista de todos en sus propiedades de Envigado, en los alrededores y en su hacienda Nápoles, que sus abogados habían logrado recuperar a las autoridades. Fue durante aquel período, en septiembre de 1988, cuando Roberto Uribe, un abogado residente en Medellín, se entrevistó por primera vez con Pablo. Uribe había sido contratado con anterioridad por uno de los guardaespaldas de Pablo. El matón había sido imputado en el secuestro de Pastrana, liberado ileso y más tarde elegido presidente de Colombia.
El abogado era un ratón de biblioteca, un hombre de físico frágil y frente ancha y redonda, que sentía una reverencia mucho mayor por la letra de la ley que por su propósito más universal. El letrado había descubierto un error en la acusación preliminar y lo había utilizado para hacer que sobreseyeran el caso, hecho por el que Pablo había invitado a Uribe a reunirse con él en la hacienda Nápoles. Cuando el abogado llegó a la finca, Pablo todavía no se había despertado. Uribe había estado antes allí, como parte de un viaje organizado desde Medellín, pero ahora había venido invitado por el gran hombre en persona y estaba nervioso. Le ofrecieron una silla junto a una de las piscinas, donde esperó, y esperó, y esperó. Después de 2 horas, Pablo por fin se despertó, pero pasó 3 horas más reunido con sus tenientes. Entre tanto, Uribe bebía café y aceptaba la comida que le iba ofreciendo la servidumbre. Finalmente, a poco de anochecer el capo se acercó a la piscina, vestido con una camiseta blanca, pantalones cortos y unas zapatillas de tenis Nike, también blancas, tal y obvio aparecía en las fotografías que Uribe había visto. Pablo se disculpó por la demora y añadió que no le habían avisado que Uribe se iba esperando. Pensé que había venido a ver a mi hermano, dijo tímidamente. Al abogado le pareció un hombre encantador, de modales relajados, que le habló como a un viejo amigo, como a alguien en quien hubiera depositado su confianza. Después Uribe cayó en la cuenta de que Pablo tal vez podía estar colgado. Uribe le explicó el tecnicismo por el que había liberado al guardaespaldas. Pablo se rió con un deleite sin uno no y luego le explicó que quería que él redactara peticiones de sobreseimiento similares para todos sus hombres. A partir de aquel día, Uribe fue uno de los abogados y confidentes Pablo. Comenzó a verlo con regularidad y a tomarle afecto. Trabajo para Pablo Escobar incrementó en gran medida sus ingresos y su estatus, así que el abogado se propuso sencillamente hacer oídos sordos a todos aquellos cuentos acerca del carácter sin escrúpulos de su cliente. ¿Cómo podría alguien tan tranquilo, que jamás levantaba la voz ni utilizaba un lenguaje soez, que se comportaba de un modo tan infatigablemente educado, ser tan violento como decían? Cuando Uribe se sentaba a conversar con Pablo, las terribles historias que oía a menudo le resultaban imposibles de creer. El abogado veía a un hombre generoso, un ser con una debilidad especial por las penurias de los demás. Uribe notó que todo aquel que conocía por primera vez a Pablo experimentaba cierto temor tal y como le había sucedido a él, pero que pronto ese miedo desaparecía. Pablo rara vez estaba de mal humor, y tenía el don de hacer que la gente se sintiera a sus anchas. Y lo que le sorprendía aún más era que aquel hombre impertérrito se hallara en el centro mismo de una tormenta de violencia feroz. Estaba librando 2 guerras cada vez más salvajes, una contra el gobierno y la otra contra el cártel de Cali. El cártel de Cali, que dominaba el sur del país y traficaba asimismo con cocaína, era dirigido por Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. Estos se estaban haciendo cada vez más ricos y más poderosos, y desafiaban la hegemonía de Medellín en cuanto al control de las rutas de transporte al norte y los mercados. Pablo estaba seguro de que el cártel rival había sido responsable de una explosión a la entrada de su edificio de apartamentos en enero de aquel mismo año. Juan Pablo, de 11 años, y Manuela, de 4, dormían en el último piso cuando la bomba abrió un agujero de 4 metros J de profundidad en el asfalto. La deflagración consiguiente mató a 2 vigilantes, hizo añicos las ventanas de todo el barrio, dejó al aire las tuberías de agua y destrozó la fachada del edificio de una punta a la otra. Debido a la explosión, Manuela sufrió daños en un oído que la dejaron parcialmente sorda. La familia Escobar huyó, y los policías que inspeccionaron su ático lujoso y amplio hallaron originales de valor incalculable, entre ellos una pena firmada por Van Gogh y varias obras firmadas por Dalí. También encontraron los cientos de pares de zapatos de María Victoria, la mujer de Pablo. En el garaje descubrieron 8 automóviles Rolls-Royce antiguos y una limusina blindada de 6 puertas y con cristales antibala. Como represalia, Pablo desató una campaña de bombas contra la cadena de drugstores propiedad de los hermanos Orejuela, una empresa absolutamente legítima. Entretanto, el acoso de la policía también le ocasionaba quebraderos de cabeza y, algunas veces, pánico. Cuando la policía iba a por él, Pablo solía recibir el chivatazo con bastante antelación, además sus casas estaban desperdigadas por todo Medellín.
No obstante, de vez en cuando la policía se tornaba lo suficientemente imprevisible como para pillarle, literalmente, en pelotas. En marzo de aquel año, unos 1000 efectivos de la PNC asaltaron una de sus mansiones en las montañas que circundan a Medellín. Llegaron en helicópteros y en tanques, y cercaron la zona. Pablo tuvo que huir en calzoncillos y a pie para sortear los cordones policiales. Escapadas por los pelos, como aquella, daban como resultado explosiones y secuestros con los que Pablo respondía. En mayo de 1989, en Bogotá, los hombres de Pablo detonaron un coche bomba aparcado junto al automóvil que transportaba al general Miguel Maza Márquez, jefe del DAS. Murieron 6 personas y 50 sufrieron heridas. Las ruedas del coche del general Maza se derritieron y se fundieron con el asfalto por efecto del calor de la explosión, pero Iresio general a cargo de la captura de Escobar salió indemne. Mientras aquellas batallas proseguían encarnizadamente, el ejército de abogados de Pablo, que después de septiembre incluyó a Uribe, mantuvo una serie de reuniones con el gobierno del presidente Barco en un intento de reavivar el trato que Pablo había ofrecido en la ciudad de Panamá 4 años antes. Pero para entonces ya había aumentado el número y el tipo de condiciones. Ahora ya no repatriaría el dinero de sus cuentas en el extranjero, y exigía una amnistía total para él y todos los que estuviesen relacionados con el cártel de Medellín, unen de la promesa presidencial de la no extradición. A cambio, prometía dejar de una vez y para siempre el narcotráfico. Pablo tenía buenas razones para querer abandonar el negocio. El gobierno de Bush estaba cambiando el foco de su guerra. Antes interceptaban barcos y aviones cargados de droga en la frontera norteamericana, ahora habían decidido apuntar a la raíz sudamericana del problema, los jefes narco. La ofensiva norteamericana ya los había dado uno. Las mansiones y propiedades que Pablo tenía en Florida habían sido incautadas. Desde las operaciones ordenadas por Lara Bonilla Yaimo en 1984, los aviones y satélites espías habían dirigido a las fuerzas de élite colombianas hacia numerosos laboratorios y cosechas de coca, causando cuantiosas pérdidas a la industria. Fastidiado cuando las conversaciones con el presidente Barco se estancaron, Pablo secuestró y a la hermana del negociador del gobierno, Germán Montoya, nene de la plana mayor del presidente Barco. El hijo fue liberado, pero la hermana fue asesinada. Aquellos actos públicos de venganza y coerción provocaron que todos, salvo los más fanáticos admiradores de Escobar, le volvieran la espalda a él y a los otros jefes. En un periodo de 8 años había pasado de héroe a paria, y los políticos de Bogotá y de Washington estaban de él hasta las narices. En Colombia siempre es difícil saber si alguien quiere matar a alguien, pero llegado 1988 Pablo no tenía duda de que alguien deseaba quitarlo de en medio. Sus enemigos tenían razones y medios para hacerlo. Primero fue la bomba detonada en enero frente a su edificio de apartamentos. Luego, en junio del año siguiente, un equipo de mercenarios ingleses fue a buscarle a la hacienda Nápoles. Los ex comandos de la SA-7 debieron abortar la misión puesto que uno de sus helicópteros chocó contra un disco. Ambos intentos de asesinarle fueron atribuidos al cártel de Cali, pero nadie lo sabía con seguridad. En 1989 el andamiaje de la alguna vez temible organización de Pablo se había vuelto endeble, y nada de lo que él hiciera parecía tener éxito. Había hecho volar por los aires o sobornado a cuanto funcionario pudo, pero estaba claro que nadie en Bogotá iba a acceder a un trato con él, un trato que pusiera en peligro los vínculos fundamentales de Colombia con el gobierno de Estados Unidos. Pablo había intentado contratar a una empresa dirigida por Henry Kissinger, especialista en ejercer relaciones públicas a favor de Pablo, con la intención de influenciar al gobierno de Reagan. E incluso había contratado a un abogado compañero de Jeb Bush, el hijo menor del presidente electo, con la lejana esperanza de persuadir al joven Bush para que intercediera por su padre. Ambos esfuerzos quedaron en agua de borrajas. El futuro que se le presentaba no era halagüeño. El candidato del Partido Liberal, Luis Galán, era un hombre de una popularidad inmensa y claras posibilidades de ser elegido presidente en 1990. Galán era un reformador carismático de 46 años que había asumido el papel de valiente y abierto crítico del cártel. Había jurado librar a Colombia de los traficantes y no ocultaba su profundo deseo de despacharlos a Estados Unidos para que fueran juzgados y condenados.
Sus más que probables posibilidades de ser elegido, amenazaban con echar por tierra todo el progreso que hasta entonces Pablo había logrado por medio del amedrentamiento y la corrupción del sistema judicial. Galán era entonces el niño mimado de la sociedad colombiana, y no pocos lo comparaban con el héroe nacional asesinado, Gaitán. La muerte de Galán desataría una ira de 1000 demonios. El rencor que Pablo le guardaba a Galán era viejo y profundo. El popular político había secundado las acusaciones públicas de la Aragonilla en 1984 y lo había expulsado del movimiento de los nuevos liberales. Galán representaba la caída de Pablo del Olimpo. Pablo y Rodríguez Gacha, otro poderoso narco antioqueño, se reunieron con algunos de los sicarios de ambos en una granja propiedad de Gacha en 1989. Allí los dos hombres debatieron los pros y los contras de ordenar la muerte del candidato Galán. Ambos llegaron a la conclusión de que la tormenta que desatarían podía destruirlos, pero Pablo señaló que si Galán llegara al palacio presidencial podría destruirlos también. Se decidió matar a Galán. El 18 de agosto, un sicario, armado con una pistola ametralladora y barra I, asesinó a tiros a Galán cuando este daba un discurso electoral ante mis seguidores en Soacha, una pequeña ciudad al suroeste de Bogotá. 110 meses más tarde, en un intento de matar al candidato que sucede, 11-1-1 Luis Galán, César Gaviria, los sicarios del cártel colocan una bomba en un avión de línea de la empresa Avianca y lo hacen estallar en pleno vuelo. Murieron 110 personas, 2 de ellas ciudadanas norteamericanas. Tal acto de audacia y de crueldad tendría implicaciones mucho mayores de lo que Pablo hubiera podido imaginar. Aquellas dos atrocidades demostrarían ser errores fatales y le crea 11M a Pablo enemigos mucho más poderosos que los que hasta entonces había conocido. Derribar un avión comercial era un ataque a la civilización y al mundo, e hizo de Pablo una amenaza para los ciudadanos norteamericanos, lo cual significaba, como veremos luego, que podía ser culpado además de cientos de muertes. El asesinato de Galán había convertido a Pablo en el hombre más buscado de Colombia, pero derribar el avión de Avianca hizo de él el hombre más buscado del planeta a finales del verano de 1989. Pablo Escobar tenía 40 años, era uno de los hombres más ricos del mundo, y quizás el criminal más tristemente célebre. Ya no era únicamente el blanco de las fuerzas policiales, se había convertido también en un objetivo militar. Para los hombres de la sociedad secreta que lucha en contra del terrorismo, el inescrupuloso Porreta de Medellín se tornó un peligro inminente.